Bienvenidos a nuestro podcast, La evolución del sistema educativo en Ecuador. El día de hoy traeremos temas interesantes en nuestro podcast, los cuales son de gran importancia para nuestros futuros maestros. Empezaremos hablando sobre la historia de la educación de nuestro Ecuador. A continuación tenemos a nuestro primer invitado, Andrés Vacancela, el cual nos va a hablar sobre la educación en la edad precolombina, colonial y la Gran Colombia. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Nayeli? Será un gusto poder ayudarte con la información de ciertos temas. Muchísimas gracias, Andrés. Entonces, coméntanos un poco sobre la educación en la edad precolombina. Lo que se puede decir es que en la edad precolombina, las culturas precolombinas del Ecuador fueron evolucionando en distintos periodos, como es en el periodo anterior y el periodo paleolítico. Esto es donde estas culturas fueron desarrollando e integrándose a nuevas sociedades cada vez más complejas. Muchísimas gracias, Andrés. Entonces, ayúdanos con un dato importante. ¿En qué año se fundó la primera escuela? La primera escuela se fundó en el año de 1350. Esta primera escuela fue creada por el sexto soberano Inca Roca. Y cuéntanos, ¿qué materias impartían en ellas? Las materias que se impartían en esta primera escuela fueron la administración, la lectura, la escritura y sobre todo la historia militar de los incas. Tenemos entendido que en esta época existían 2 monasterios o casas, en las cuales se daban varias asignaturas. ¿Cómo se llamaban estas casas y cuál era el propósito de las mismas? Como bien mencionas, habían 2 casas que fueron creadas por este sexto soberano mismo, y la primera tenemos el Yachayhuasi, que es Casa de la Sabiduría. Esta casa era la encargada de la educación, principalmente de los hombres, porque ahí era donde trataban más sobre la historia militar. La segunda tenemos el Ayahuasi, que es la Casa de las Elegidas. Esta casa fue creada para las niñas menores de 8 años, las cuales eran escogidas para ser llamadas vírgenes del sol. También era donde podían aprender a confeccionar prendas. A ellas también se les tomaban en cuenta para lo que es el servicio religioso, y las mujeres que no eran tomadas en cuenta regresaban a sus pueblos. Y también, coméntanos, ¿la educación era para todos o existía tal vez clasismo en ella? Existía clasismo, porque anteriormente el sistema educativo no estaba en base para hombres y mujeres, sino lo que priorizaban eran a los hombres. Se puede decir que sí era clasista, porque se les enseñaba también a cómo utilizar herramientas básicas del aprendizaje, a fin de apreciar mejor la cultura y sobre todo a cumplir cada fin de la escuela. ¿Qué pasaba con el resto de la sociedad? El resto de la sociedad no estaba por el sistema educativo. Creo que el resto de la sociedad estaba excluida de lo que es el sistema educativo. ¿Por qué? Por la pobreza. Entonces, no existía el sistema educativo para todas las personas. Solo las personas que tenían dinero, se puede decir, es las que podían acceder. Muchísimas gracias, Andrés. Entonces, continuemos con la educación colonial. Háblanos un poco sobre esta época. Época colonial. Se le puede decir que los indígenas del Ecuador en los periodos anteriores a la conquista no existían sistemas educativos formales, pero eso no significa que dichas sociedades carezcan de un sistema educativo. Es más, con la conquista ya en esta época colonial, el sistema educativo fue evolucionando. Fueron tomando nuevas formas y nuevas metodologías para el proceso de enseñanza. ¿Y la iglesia qué tenía que ver en este sistema educativo? Lo que la iglesia tenía que ver en el sistema educativo es que al inicio de la conquista los reyes empezaban a tratar de evangelizar a los indígenas, a tratar de imponer sus culturas y sus creencias religiosas. También coméntanos, ¿cuáles eran los mayores expositores de la educación en esta época? Resaltando los mayores expositores serían los reyes católicos. Como bien lo mencionaba, estaban encargados de la evangelización de los indígenas. También tenemos al padre
Francisco Morales, quien fundó el primer centro de enseñanza en Quito con el nombre de San Juan Evangelista. También tenemos a Juan Griego, que fue el primer maestro que enseñó a identificar las letras a los criollos y mestizos de Quito. En esas instituciones educativas, ¿qué modelo educativo se planteaba y en qué se basaba? Puede decir que en este sistema educativo se planteaba el método del archipiélago, el cual es donde el profesor daba la clase de forma distinta, donde los niños tenían que ponerse en un círculo, el docente en la mitad impartía sus conocimientos, los niños simplemente tenían que anotar todo lo que impartía, y también existía otra forma que el estudiante que más sabía, él impartía la clase, él trataba de enseñar a todo los restos de alumnos, entonces el docente solo observaba, no participaba. Otra pregunta sería, ¿la educación era para todos o seguía existiendo el clasismo o restricción para cierta clase social? Ya se podría decir que ya un poco fue evolucionando lo que es esto de la educación restringida, ya que el alumnado estaba constituido principalmente por los indios, los criollos, los huérfanos y los pobres. Aquí se priorizaba más a lo que es la gente criolla o a la nobleza, porque podían pagar para mejorar la educación de sus hijos. Como segunda pregunta tenemos, ¿la educación era para todos o existía todavía la restricción para ciertas clases sociales? Creo que ya no había tanta restricción, pero sí habían clases sociales que estaban priorizadas para el sistema educativo, ya que este alumnado estaba constituido principalmente por los indios, los criollos, los huérfanos y los pobres. Donde se priorizaba lo que es la gente criolla y también a la de la nobleza, ya que ellos podían pagar para mejorar el sistema educativo de sus hijos, para que ellos aprendan nuevas materias, o quizá para que en base a lo que les pagaban los docentes pongan más énfasis en el proceso de enseñanza. ¿Qué materias se enseñaban en esta época? Las materias que enseñaban en esta época eran lectura y escritura, pero la gente que tenía dinero optaba por pagar a los docentes para que enseñen a sus hijos lo que es la materia de aritmética. Aquí hay un acontecimiento importante en el pago de los profesores. ¿Nos podrías comentar algo sobre ello? Sí, también se hablaba de que a veces los sueldos que les pagaban no eran tanto con lo que ellos querían ganar, eran sueldos miserables, se podría decir. Pero entonces los docentes optaban por aceptar este sueldo para tratar de enseñarles estas materias. Muchísimas gracias. Ahora a continuación vamos a empezar con la educación en la Gran Colombia. Háblenos sobre la educación en esta época. Hablando de lo que es la educación en la Gran Colombia, se le puede decir que el 19 de enero de 1837 el presidente Rocafuerte dio un informe donde destacaba que las escuelas lancasterianas no avanzaban como deseaban por la falta de textos, pizarras y otros implementos que servían para la educación, pero un año después se optó por el modelo simultáneo, el cual se basaba en enseñar a un grupo de estudiantes al mismo tiempo. Andrés, tú mencionaste sobre las escuelas lancasterianas. ¿Qué modelos se regían en ellas y qué materias se daban a los estudiantes? En el modelo pedagógico lancasteriano se creó por el inglés Joseph Lancaster. Este método promovía la educación mutua, en el cual el alumno más provechoso enseñaba a sus compañeros bajo el cuidado del profesor. Este sistema lancasteriano era premio-castigo. Se daban las asignaturas de escritura, cálculo, catecismo. Y si los estudiantes querían aprender otras asignaturas, estas debían contratar a otros profesores para que les enseñen. También se puede decir que la labor docente no era desconocida, puesto que el sueldo, como bien les mencionaba, no era pagado acorde a lo que los docentes enseñaban.
Y también, para cerrar el tema, se puede decir que se construyeron escuelas nuevas para alfabetizar al resto de la sociedad, pero estas eran solo para los hombres, ya que para que las mujeres puedan acceder al sistema educativo era un ingreso mucho más difícil. Muchísimas gracias, Andrés. A continuación, en este momento les tenemos una época significativa para nuestro Ecuador en base a la educación, la cual es del siglo XX. Para ello hemos invitado a nuestra segunda experta, Jessica Cama. ¿Cómo te encuentras, Jessica, el día de hoy? Bueno, primeramente, buenas tardes. Un gusto poder compartir este espacio para hablar un poco sobre la educación y su evolución. Gracias por la invitación. De nada, Jessica. Cuéntanos, en este siglo fue de grandes cambios. ¿Cuáles fueron estos cambios que suscitaron en este siglo? Bueno, el principal cambio fue cuando el general Eloy Alfaro gana su presidencia en el año de 1901. Ahí es donde se fundaron los institutos normales pedagógicos y donde se formaron los primeros maestros laicos. Por otro lado, también tenemos a la formación indígena. Se puede decir que en el siglo XX ya tenía acceso a la educación, pero por parte de los docentes sembraron miedo a equivocarse, ya que recibían castigos por parte de los mismos. Aquí también se concibe al educando como un ser naturalmente dominado, donde la educación debería tener un fin correctivo y encaminarlos por la recta senda del bien. Muchísimas gracias por esos datos concretos. Como segunda pregunta tenemos, ¿qué modelos educativos se propusieron en este siglo? Bueno, se propusieron dos modelos. El primero es el modelo intuitivo propio del sistema pestalozziano, el cual parte de un proceso inductivo en la dinámica del aprendizaje, que a través de objetos concretos estimula la percepción sensorial del niño para conducirlo a su propio razonamiento. En la visión de Pestalozzi, los niños se desarrollan de adentro hacia afuera. Esto quiere decir que el docente utiliza objetos externos o acontecimientos o situaciones cotidianas como tema principal para la enseñanza-aprendizaje del estudiante. El segundo modelo es el herbartiano, donde los docentes tenían que planificar las actividades dentro del aula, lo cual inducía a incluir en sus planificaciones la lógica y el razonamiento. Jessica, como última pregunta, dinos, ¿qué modelo educativo adoptaron los profesores en este siglo? Como ya estaban acostumbrados al modelo de Pestalozzi, quisieron adoptar el mismo. Muchísimas gracias, Jessica. Como segundo punto, háblanos un poco sobre la etapa de la nueva escuela activa. ¿En qué consistía esta escuela? Como ya hemos visto la evolución de la educación, ahora la escuela nueva pone énfasis en la libertad y autonomía del niño, la dignidad de la infancia y su valor. La escuela nueva abarca un conjunto de principios que se contraponen a la escuela tradicional, donde solo el docente es el que sabe, sino también que aquí el estudiante sea el protagonista de su propio aprendizaje. ¿Qué modelo educativo se impartía en esta escuela nueva? El modelo educativo que se impartía en la escuela nueva o activa era el paidocentrismo. Este modelo tiene como objetivo situar al niño como sujeto activo de su propia educación. Esto quiere decir que se basa en el constructivismo, donde cada individuo construye significados a medida que va aprendiendo, haciendo propia la información recibida. Una pregunta personal, Jessica. ¿Cómo consideras tú este tipo de aprendizaje? Y bueno, este tipo de aprendizaje ayuda a que el estudiante sea autocrítico y reflexivo del conocimiento que adquiere durante su formación. Puede ser educativa, social, entre otros. Aquí podemos hablar también del paidocentrismo, ya que este modelo ayuda a entender al estudiante como centro del proceso educativo mediante la razón en lugar de castigos y gritos. Jessica, como último tema,
vamos a hablar sobre la educación actual que hemos vivido durante este tiempo. Coméntanos un poco sobre ella. Bueno, en la actualidad existen varios modelos educativos que se pretenden flexibilizar el aprendizaje a través de la percepción de cada niño. Por ejemplo, puede ser el modelo experiencial, el cognitivista y el constructivista. Cada uno de estos tiene como objetivo desarrollar la destreza y habilidad de cada individuo. Estos modelos están siendo aplicados en algunas instituciones a través de varias metodologías, como puede ser la participación activa mediante el aula invertida, el ABP, que puede ser el aprendizaje basado en proyectos, o también el aprendizaje basado en problemas. Bueno, esto va a depender de cada institución educativa, pero sin embargo, algunas instituciones todavía hacen uso del modelo tradicional, mientras que otras tienen la intención de implementar nuevos modelos de enseñanza, donde el protagonista sea el estudiante. Muchísimas gracias. Jessica, coméntanos un poco más. Hemos estado viendo que alrededor de la historia de la educación en nuestro país ha habido una gran exclusión social en la educación. ¿En este tiempo se sigue viviendo la misma o ya no existe? Bueno, pues la exclusión social yo creo que sería 50-50, porque el gobierno ha implementado instituciones educativas en sectores rurales, pero también no analizó geográficamente el lugar donde están ubicadas estas instituciones. Entonces, para algunos estudiantes puede resultar muy lejano, entonces esto tal vez podría ser como exclusión social, pero también el gobierno ha implementado o brinda una educación gratuita, también los textos para los estudiantes, entonces por eso yo creo que sería 50-50. Muchísimas gracias, Jessica, por estos temas, y gracias por darnos a conocer un poco más sobre la historia de nuestro Ecuador en base a la educación. Y con esto terminamos nuestra primera parte de nuestro podcast. En otro segmento de nuestro podcast vamos a dar a conocer sobre algunos estudios realizados a nivel latinoamericano y el Caribe. Para ello hemos invitado a Karen Díaz, la cual nos va a hablar sobre ello. ¿Cómo estás, Karen? Bienvenida. Hola, Nayeli, muchas gracias. Gracias por la invitación a tu podcast. Y claro, yo les voy a hablar sobre una evaluación que fue realizada dentro de nuestro país para saber cómo está la educación dentro de este. Karen, háblanos sobre el estudio CERCE del 2006. Claro, hay que tener en cuenta que este estudio o estos estudios son realizados con estudiantes de tercero y séptimo año de educación básica, y como tú ya lo dijiste, dentro de Latinoamérica y el Caribe. Este estudio CERCE, realizado en el 2006, asegura una educación que se basa en la calidad, relevancia, pertinencia y equidad. Cuenta con una estructura a partir del enfoque de habilidades para la vida. Este estudio cuenta con evaluadores, pedagogos, especialistas en currículos y construcción de instrumentos técnicos. El segundo estudio sabemos que es del TERCE del 2013. Háblanos un poquito sobre ello y lo que más acontece sobre el tema. Bueno, aquí se podría recalcar que evaluó dentro de tercero y sexto grado en áreas como matemáticas, lengua, y para sexto, ciencias naturales. Aquí se podría decir que los resultados de este estudio muestran un progreso en comparación con el anterior. Esta evaluación también cabe recalcar que aquí tomaron en cuenta para evaluar tanto el contexto social como el familiar. Y por último tenemos el estudio ERCE del 2019. ¿El más actual se lo podría decir, Karen? Sí, es el último estudio realizado de país. Este estudio monitorea la calidad de la educación para orientar y debatir decisiones a nivel educativo. Con ello, trata de promover los objetivos de desarrollo sostenible y garantizando una educación inclusiva, equitativa y de calidad.
Este además promueve oportunidades de aprendizaje. También dentro de este estudio se implementó el uso de cuestionarios para estudiantes, docentes, representantes y directores con el objetivo de identificar factores que asocian a mejorías o menores aprendizajes. Un dato importante que cabe recalcar en este estudio es que este también se basó en evaluar tanto el entorno social como el económico, y también algo muy importante que se decidió evaluar las emociones de los estudiantes. Muchísimas gracias, Karen, por ayudarnos con estos estudios. Gracias a ti. Para cerrar nuestro podcast, hablaremos sobre las reformas educativas de nuestro país. Para ello hemos invitado a Jonathan Vera, el cual nos va a dar las 4 reformas curriculares. ¿Cómo estás, Jonathan? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Yo les estaré hablando sobre las reformas desde 1996 hasta el 2020, que es el currículo priorizado. Jonathan, la educación de nuestro país ha cambiado exponencialmente. ¿Cuál es tu punto de vista en la reforma de 1996? Bueno, mi punto de vista es que la reforma curricular de 1996 quería distinguirse en esa época, adaptando a la realidad ecuatoriana, con el objetivo de mejorar la calidad de la educación. Aquí se incorporó las destrezas, se mejoró la educación, no del todo, pero ayudó en algunos aspectos, ya que se diseñó un sistema de validación con un triple enfoque. Un enfoque técnico, disciplinario y pedagógico, en que participaron expertos nacionales, extranjeros, involucrando a docentes del sistema nacional, tanto de educación básica como los institutos pedagógicos. Gracias, Jonathan. Entonces comenzamos con la reforma curricular del 2010. Sabemos que esta fue separada por subniveles de básica y toma en cuenta las políticas públicas. ¿Crees que esto ayudó al sistema educativo y el porqué de ello? Sí ayudó, ya que las políticas públicas se enfocan en el mejoramiento de la calidad educativa en todos los niveles. Tuvo como objetivo la evolución del sistema educativo ecuatoriano, fundamentando en la garantía del acceso a la educación gratuita y pública para todos. Por ejemplo, ayudó en los temas de economía, la incorporación del desayuno escolar, uniformes, libros gratuitos, salud, y también no podemos dejar pasar que el buen vivir también se incorporó. También debemos recalcar que el currículo 2010 ayudó en la adaptación para las escuelas pluridocentes, con la intención de facilitar el trabajo en estas escuelas. Como tercer punto tenemos la reforma curricular del 2016. Coméntanos, ¿cuáles son los puntos de vista más importantes que consideras tú de esta reforma? Bueno, este currículo es el que sigue vigente en la actualidad. Tenemos como primer punto que la definición de un perfil de salida del bachiller ecuatoriano, el cual se concreta en objetivos integradores para cada nivel educativo. También la clasificación de contenidos que se apoya de 2 grandes grupos, los imprescindibles y los deseables, ya que está estructurado del subnivel educativo, que es preparatorio 1 año, elemental 3 años, media 3 años y superior 3 años, en el nivel de educación básica y nivel de bachillerato 3 años. Los estándares de aprendizaje para la evaluación externa se hacen concebir con los indicadores de evaluación de un currículo. Aquí podemos decir que el currículo es netamente flexible. Y por último tema, tenemos de que durante la pandemia se priorizó un currículo priorizado. ¿Nos podrías hablar un poco sobre ello? Bueno, el ministro de Educación ha creado el plan educativo con el nombre Aprendemos Juntos en Casa, que sustenta una estrategia educativa que permite afrontar el resto que presenta una educación en contexto de emergencia, por lo cual en este periodo se diseña un currículo priorizado por subniveles. En este currículo se caracteriza por promover un proceso de enseñanza y aprendizaje autónomo que desarrolla de manera presencial, semipresencial o remota, y que se aplica a diversas ofertas educativas y necesidades de aprendizaje según los contextos. Muchísimas gracias, Jonathan. Entonces, con esto terminamos nuestro podcast sobre la educación. Y muchísimas gracias a todos por escuchar el mismo.